Durante estos días estamos escuchando repetidamente que Cuba está sometida a un bloqueo por parte de Estados Unidos. Pues no, es una mentira más del régimen cubano. Y en este vídeo vamos a explicar detenidamente por qué. Adelante. Desde Unidas Podemos y otras terminales políticas favorables a la tiranía cubana, se suele repetir insistentemente que Cuba está sometida a un bloqueo. En este caso hay un bloqueo. A Cuba, que es un país hermano y que está sufriendo un bloqueo inaceptable, como señalan las Naciones Unidas. Acabar con el bloqueo sistemático que tienen países como Estados Unidos o como Israel. El término bloqueo se ha popularizado tanto que en el imaginario colectivo ya asociamos Cuba a bloqueo estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos no somete a Cuba a un bloqueo económico, somete a Cuba a un embargo económico. Y la diferencia no es menor. Un bloqueo es un acto de guerra regulado específicamente por el derecho internacional público. Si acudimos a la Enciclopedia de Oxford de Derecho Internacional Público, podemos leer exactamente esto. El bloqueo es una operación bélica dirigida a impedir que barcos o aviones de todos los países, enemigos o neutrales, entren o salgan de ciertos puertos, aeropuertos o zonas costeras que pertenezcan, hayan sido ocupadas o se hallen bajo el control de un país enemigo. Un bloqueo siempre implica el uso de la fuerza militar dirigida contra los puertos o la línea costera enemiga. Es decir, que un bloqueo supone utilizar el ejército, en este caso el ejército de Estados Unidos, para impedir militarmente, por la fuerza, que cualquier país entre en contacto, comercial o no comercial, con el país que está siendo bloqueado, en este caso con Cuba. Si Estados Unidos estuviese aplicando un bloqueo contra Cuba, entonces la Armada y las fuerzas aéreas estadounidenses estarían impidiendo que otros países, por ejemplo España, enviaran bienes y servicios o enviaran turistas a los puertos y a los aeropuertos cubanos. Y esto, desde luego, no sucede. Lo que está aplicando Estados Unidos sobre Cuba es un embargo comercial. Prohíbe que empresas estadounidenses o empresas extranjeras que tengan sede en Estados Unidos establezcan relaciones comerciales con Cuba. Y lo prohíbe por razones que nos podrán parecer más o menos acertadas, especialmente habida cuenta de la dramática situación por la que está atravesando a día de hoy la economía cubana, pero que desde luego tienen su razón de ser. El embargo, que no bloqueo, de Estados Unidos sobre Cuba se establece para impedir que nadie haga negocios con propiedades que fueron robadas por el gobierno cubano a las empresas y a los ciudadanos estadounidenses después de la revolución del año 59. Es decir, la justificación moral del embargo es no traficar con propiedades robadas. Y esto no es algo ni mucho menos tan extraordinario. Todos, o prácticamente todos los gobiernos de todo el mundo prohíben que sus ciudadanos trafiquen, obtengan lucro con propiedades que han sido robadas. El Código Penal español, en su artículo 298, regula el delito de receptación. ¿Y qué es el delito de receptación? Lucrarse comprando algo que sabes que ha sido robado. En concreto, reza el artículo 298, el que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Por tanto, el embargo comercial de Estados Unidos sobre Cuba únicamente pretende trasladar al ámbito de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba la regulación del delito de receptación, es decir, impedir que ciudadanos o empresas estadounidenses se lucren comerciando con los cubanos a partir de propiedades que han sido robadas previamente a otros ciudadanos o a otras empresas estadounidenses. Personalmente, y como ya expliqué en otro momento, creo que el embargo, pese a este fundamento moral inobjetable, debería ser levantado. Debería ser levantado porque, en última instancia, quienes están soportando la mayor parte del coste del quebranto derivado de este embargo son los ciudadanos cubanos de a pie,
personas inocentes a las que en última instancia se les impide comerciar con otros ciudadanos de Estados Unidos y que como consecuencia de ello se vuelven más pobres de lo que alternativamente habrían sido sin ese embargo. Creo que el embargo estaría perfectísimamente justificado aún hoy para los miembros de la nomenclatura cubana, pero desde luego cuando terminan pagando las consecuencias del mismo personas que no tienen responsabilidad, después de 6 décadas creo que sí habría llegado el momento de levantar ese embargo. En todo caso, este es otro debate. Lo que no es opinable, lo que no debería ser debatido, es si Cuba está sometida a un embargo o a un bloqueo. Decididamente está sometida a un embargo, no a un bloqueo. Como podemos observar en estos gráficos, en el año 2019 Cuba importó bienes por importe superior a 5.000 millones de dólares y los importó de países tan diversos como España, Italia, Rusia, Alemania, Francia, China, India, Turquía, Corea del Sur, Canadá, México, Brasil, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Es verdad que los flujos comerciales de Cuba con cualquiera de estos países o con otros países son menores de lo que alternativamente serían si no existiera el embargo. Pero en caso de que el embargo no fuera embargo sino un bloqueo, Estados Unidos impediría militarmente que cualquiera de estos países exportara bienes a Cuba, es decir, que Cuba comprara bienes y recibiera bienes de cualquiera de estos países. Es más, la propia resolución de las Naciones Unidas A/75/L.97, a la que continuamente están haciendo referencia los miembros de Podemos para justificar que Cuba está sometida a un bloqueo de Estados Unidos, esa resolución a la que solo se opusieron Estados Unidos e Israel, esa resolución, en su texto en inglés, no habla de bloqueo, que en inglés es blockade, sino que habla de embargo. Como podemos leer, este texto reafirma la necesidad de acabar con el embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. El embargo, no el bloqueo. Luego es cierto que cuando las Naciones Unidas traduce esta resolución, que en inglés está escrita como embargo, no como blockade, traduce embargo como bloqueo, pero no porque la traducción correcta al español de embargo sea bloqueo, sino porque muy probablemente aquellas personas encargadas dentro de las Naciones Unidas de traducir del inglés al español sean personas con un sesgo favorable al gobierno de Cuba y estén inmersos en la misma labor propagandística que no cuela en inglés. Porque en inglés los funcionarios estadounidenses sí se leen las resoluciones y sí rechazan, obviamente, que aparezca bloqueo cuando no es bloqueo, sino que es un embargo. Porque esa es la cuestión de fondo. Aquellos que conscientemente, sabiendo cuál es la definición de bloqueo, sigan utilizando el término bloqueo para referirse al embargo que Estados Unidos establece sobre Cuba, están formando parte, conscientemente, voluntariamente, de la campaña propagandística de autolegitimación de una tiranía. Porque a los primeros que les interesa que se hable de bloqueo sin ser un bloqueo es evidentemente a la nomenclatura socialista de Cuba, porque de esa manera se pueden victimizar y porque de esa manera pueden establecer dentro del imaginario colectivo que el comportamiento de Estados Unidos hacia Cuba es un acto de guerra. Y como es un acto de guerra, Cuba está permanentemente en estado de excepción, y ese estado de excepción implica recortar estructuralmente las libertades de los ciudadanos cubanos. En medio de una guerra, el gobierno está legitimado a tener poderes extraordinarios, poderes excepcionales, para defenderse frente a los atacantes externos. En medio de una guerra, aquellos que colaboren, aunque sea ideológicamente, aunque sea discursivamente, con el bando enemigo, son traidores que deben ser procesados. Pues bien, al insertar en el imaginario colectivo que Estados Unidos se mantiene en guerra con Cuba a través del establecimiento de un bloqueo que no es tal, todos aquellos que siguen repitiendo insistentemente que Estados Unidos bloquea a Cuba son colaboracionistas de la tiranía cubana para que ésta pueda legitimar externa e internamente el cercenamiento sistemático que viene aplicando contra las libertades de los ciudadanos cubanos desde hace más de 60 años. Como Estados Unidos nos bloquea militarmente, como estamos en guerra contra Estados Unidos, yo tengo que defender al pueblo cubano de la invasión
de la amenaza del ejército estadounidense y aquellos cubanos que osen aliarse, aunque sea ideológicamente, aunque sea discursivamente, con Estados Unidos, serán castigados como enemigos del pueblo. Dejen de utilizar la palabra bloqueo, dejen de ser correas de transmisión de la propaganda de la tiranía cubana. Se puede criticar el embargo de Estados Unidos contra la tiranía cubana sin necesidad de ayudar a esa tiranía a seguir divulgando mentiras que les sirven, en última instancia, para oprimir a sus ciudadanos.